A ver, empecemos. Ahora, ¿por dónde empezamos? Rocío Arteaga desde Guayaquil. También un fuerte abrazo, Rocío. Nixon Campoverde desde Milano, en Italia. Un abrazo también, Nixon. A ver, la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? Ayer han ocurrido tantas cosas y tan lamentables al mismo tiempo unas y otras de alguna forma también alentadoras, porque da cuenta de que finalmente no todo es malo, ¿no? Así que vamos a vamos a empezar otra vez. Ahora vamos a empezar de lo más a lo menos. Así que quiero plantearles a ustedes empezar este comentario y esta conversación hablando de las reacciones del gobierno en torno a la convulsión y la manifestación social que, como les decía, ha llegado a su noveno día. Ayer el gobierno nacional nuevamente vuelve a esa estrategia que la ha utilizado desde el primer día de las protestas, que es la de echarle leña al fuego, como dijo ayer en este espacio doña Luisa Lozano, dirigente de la CONAIE. El primer día, o finalizada la primera jornada de protestas, de la manera más burda, violenta, quisieron apagar estas protestas encarcelando a Isa y soltándolo después de unas horas de haberlo tenido retenido, diciéndole: te soltamos con la condición de que levantes del paro. Esto no me lo invento yo, esto lo dijo en este espacio de noticias, en entrevista el viernes anterior, el doctor Carlos Poveda, abogado de Isa. Lo recordé ayer, se los vuelvo a recordar el día de hoy, porque no podemos olvidarnos que estos 9 días han sido un cúmulo de errores por parte del gobierno. Y así como fue un error la forma en que detuvieron a Isa, y así como fue un error la irrupción violenta en esa requisición del fin de semana en la Casa de la Cultura, ayer hubo varios errores, a mi criterio, que ha cometido el gobierno del presidente Lasso, y lo que han hecho es eso, echarle más gasolina al fuego, porque lo que van a hacer es generar más malestar, más rechazo ciudadano, y nos vamos alejando cada vez más de esa posibilidad de sentarnos a conversar entre ecuatorianos, ¿no? Lo cual es lamentable, es triste esto. A ver, y les digo errores cuáles. Por ejemplo, en medio de toda esta convulsión, en medio de todo el descontento social, haber emitido otro decreto, el decreto ejecutivo 457, mediante el cual el gobierno reduce el pago de horas extras, las contrataciones ocasionales y, es más, suprime partidas en el sector público, y además se fija la posibilidad de analizar y estudiar el posible incremento de algunas tasas del servicio público. Este decreto es una actualización del 135 emitido en septiembre del 2017, así lo ha aclarado el Ministerio de Finanzas. El recorte se hará en los gastos corrientes principalmente. Gastos corrientes son sueldos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una nueva ola de despidos en el sector público. En el grupo de gastos corrientes, por ejemplo, los salarios de funcionarios públicos, lo que les acabo de decir, el pago de horas extras, los gastos en viáticos, el arriendo de autos y edificaciones, los planes de celular para funcionarios públicos, entre otras cosas. Para 2022 el gasto del presupuesto se estima en 28.834 millones, un tercio de ese monto, o 9.136 millones corresponde a salarios. El decreto dispone que el Ministerio de Trabajo emita en 6 meses las guías metodológicas para aplicar los cambios en el ámbito laboral. Además, el decreto pide o dice que el Ministerio de Finanzas tendrá 90 días para evaluar con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud la pertinencia y calidad del gasto en educación y salud. Van a revisar la pertinencia del gasto en educación y salud. ¿Ustedes creen que en este gobierno la línea es: vamos a incrementar el gasto en estos rubros? El Frente Popular, a través de Nelson Erazo, ha criticado la emisión de este decreto y ha dicho que el presidente dice que quiere dialogar, sin embargo despide trabajadores con el decreto 457. Por eso les decía, lo que hizo ayer el gobierno, empecemos por esto, es echarle más gasolina al fuego. O sea, solo a este gobierno
se le ocurriría emitir un decreto como el 457 que da lugar a esto, a más recortes en el sector público. De entrada. Después, ¿qué ha pasado? Que emiten un decreto, un nuevo decreto, derogando el 455. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el día viernes hasta ayer, en horas del mediodía y la tarde, estaba vigente el decreto 455, a pesar de que en un space, con la improvisación que les caracteriza a los funcionarios de este gobierno, el secretario jurídico de la presidencia dijera que iban a derogar el borrador del 455, porque eso era un borrador, entonces que tenían que elaborar uno nuevo. Nunca lo hicieron, y lo que hicieron fue elaborar uno nuevo, el 459, que lo emitieron ayer, pero que fue una jugada política, digamos que una jugada política bastante interesante. No voy a decir que fue una jugada maestra, digamos que fue una jugada política bastante interesante, porque le dejaron sin piso a la asamblea, que ayer en horas de la tarde, 17:15, se instalaba para analizar la posible derogación del decreto 455, ese que permitía, entre otras cosas, el uso letal de la fuerza y el restringir o vigilar las comunicaciones entre nosotros. Pero bueno, ese decreto finalmente estuvo vigente. Con ese decreto reprimieron el fin de semana, con ese decreto irrumpieron violentamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El decreto de ayer lo que hace es ampliar de 3 a 6 provincias, porque se incluye Chimborazo, Pastaza y alguna otra más, Tungurahua me parece. Antes estaban Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Entonces amplía a 6 provincias más el estado de excepción, restringe la movilidad en el distrito metropolitano de Quito, lo cual permitiría además, considerando además a Quito una zona de seguridad, lo que faculta el haber militarizado Quito, como ayer, que militarizaron zonas aledañas a la Asamblea Nacional, Calderón, el Trébol, etcétera. Y lo más loco del decreto que emiten ayer es que legaliza la concentración de personas, a pesar de que en un estado de excepción una de las primeras cosas que se restringe es la capacidad de asociación o de reunión entre ciudadanos. El gobierno dice, ok, ya prohibimos la reunión, asociación o manifestación de ciudadanos, pero la de los malos, los buenos, los que salgan de camisetita blanca con bandera de Ecuador a defender al gobierno, esos sí pueden reunirse. ¿Qué tal? ¿No? Para legalizar las contramarchas, lo que hicieron durante el fin de semana. A esta hora me llegan las primeras declaraciones. A las 7 de la mañana de hoy estaba convocada una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa, donde iba a hablar el ministro Luis Lara, y me imagino yo acompañado de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y la declaración es la siguiente: las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional. Esa es la declaración de última hora del ministro de Defensa Luis Lara. Las acciones de protesta son legítimas si no atentan contra los derechos de los demás, añade el ministro de Defensa Luis Lara. Está más que claro que este país va a tener que soportar todavía más días como ayer, como antes de ayer y como fue toda la semana anterior, porque no hay por lo menos una señal de verdadera apertura para sentarse a la mesa, no en la mesa no se sienta uno, a la mesa a conversar y a dialogar. Yo quiero que escuchemos y que veamos juntos 2 videos que subió ayer el gobierno nacional. El primero, en donde el presidente, de forma épica, ¿no?, en un video incluso hasta musical, con un fondo, dice que él va a estar aquí, que va a defender la democracia y que esta es la batalla por la democracia. Vamos a ver primero ese video, un spot publicitario del gobierno nacional. Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo,
Pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos. Quieren votar al presidente. Yo estoy aquí. Yo no voy a escapar. Pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias. Sobre todo a los más pobres. Democracia o caos. Esa es la gran batalla. La batalla por la democracia. Muy bien. Democracia o caos. Son unos violentos que buscan el caos. Y esta es la batalla por la democracia. Esta no es una invitación a dialogar. Yo te invito a dialogar, pero primero te tildo de violento, de terrorista, te tildo de salvaje, pero te invito a dialogar. Yo, permítanme, es mi opinión, yo no me siento a la mesa a conversar con alguien que parte de adjetivos como estos. Pero segundos o minutos después suben este otro video del presidente, nuevamente él ya más formalito, con un fondo lindísimo que es el que le permite además, con el que le permite jugar a su equipo de comunicación el centro histórico, desde uno de los balcones del Palacio, con el fondo de la Plaza de la Independencia, con las palomitas volando por detrás. Esto fue lo que dijo el presidente Lasso después de este video. Ecuatorianos, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, escuchando las necesidades de los ecuatorianos, especialmente de los más vulnerables. Por eso, el pasado día sábado, contesté los pedidos de la CONAIE. Aquí está la carta. Declaramos en emergencia el sistema de salud. Duplicamos el presupuesto en educación intercultural. Aumentamos el bono de desarrollo humano. Condonamos deudas. Reforzamos créditos para el agro. Subsidiamos la urea y más. Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta: más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Sí, presidente, el problema es ¿qué fue lo que condujo al Ecuador al caos? Creo que debería plantearse esa pregunta. Acá se le ve a un presidente ya un poco más calmado, no con la epicidad del video anterior, que estaba además mal editado, me dice el Carlos, porque el volumen de la música estaba por encima del audio del presidente y era difícil hasta escucharle. Pero a mí sí me parece raro, porque digo, ¿qué mismo? Les estoy invitando a una batalla por la democracia, a seguir peleando, seguir confrontando, ¿qué es lo que hace con el primer video? O después sale nuevamente con su chaquetita de diseñador en el balcón del Palacio, más sensato, más calmado, haciendo una invitación al diálogo. No deja de llamarles violentos, ¿no? Los que quieren el caos y de tales, pero por lo menos les vuelve a invitar a conversar. Ahora, yo les voy a repetir lo mismo que dije ayer y que lo he pensado desde el primer día en que ocurrió esto. Un llamado a dialogar, partiendo de la adjetivación, para mí no va a dar frutos, ¿ya? Porque el arranque es negativo y el arranque es confrontador. Lo que les decía hace un momento, te invito a dialogar, pero de entrada creo que eres un terrorista, un conspirador,
un salvaje, un golpista. Entonces de entrada me parece que está mal. Lo otro, diálogo, 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 esa palabra, créanme, Lenín Moreno esa palabra la prostituyó, ¿ya? Diálogo es una palabra manoseada, maltratada, diálogo es una palabra que a estas alturas del partido en este país, créanme, es una palabra que ya no tiene, que carece de sentido, o sea, no tiene sentido. Diálogo, 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 bla, 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 bla. Sin hechos concretos, el concepto del diálogo carece de sentido. Invíteles, ponga fecha, hora y lugar, busquen un lugar neutral, presidente Lasso, y concrete el diálogo, más allá de la palabrería, más allá de la verborrea, más allá del discurso. Si su intención sincera es sentarse a conversar con el movimiento indígena, hágalo, pero hágalo ya. Insistiendo en el hecho de que para que se dialogue se necesita fijar un día, una hora y un lugar específico. Siéntense a conversar. Y una cosa adicional, porque además ahora parecería que todo se está únicamente circunscribiendo a las demandas de la CONAIE. Ustedes han visto que en las últimas horas en este país ya no son solo los indígenas los que están protestando en contra del gobierno. El descontento es casi generalizado. Las demandas ya no son únicamente de la CONAIE, presidente Lasso, a esta hora. No se puede reducir el problema única y exclusivamente a la CONAIE, porque los maestros que antes eran sus aliados, los señores de la UNE, del MPD, la Unidad Popular, que antes eran salían en las fotos atrás suyo. Natasha Rojas salía avivando sus discursos, presidente Lasso. Aquí la señora Isabel Vargas de la UNE dijo, uff, estamos arrepentidos de haberle apoyado, ¿no? Ya. Quienes antes eran sus aliados como los maestros de la UNE, ahora también se sumaron a las protestas. Los médicos que han sido despedidos del sistema público de salud, que han salido a reclamar hace algunos días atrás, a decir que nunca habían vivido una catástrofe como la que están ahora enfrentando en el sistema público de salud, también se están sumando a las paralizaciones y a las protestas, presidente. O sea, las demandas son cada vez más y son más fuertes y más grandes. Los maestros, los médicos, los estudiantes, a quienes usted en campaña les dijo que iban a poder entrar a estudiar en la universidad que quieran, la carrera que quieran, no como en las dictaduras del pasado que les imponían determinadas carreras para estudiar, lo cual además era falso, ¿ya? Resulta que ellos también están molestos, están calientes con esta situación y han salido a protestar. Y a eso súmele los bananeros del oro, que ayer fueron reprimidos brutalmente, los agricultores, los productores de leche, los arroceros, los taxistas y la ciudadanía en general. O sea, ver imágenes ayer de Guayaquil, que además es la ciudad natal del presidente Lasso, reclamándole, criticándole, yo creo que ya al presidente debe en serio hacerle reflexionar, que se siente con su equipo a repensar lo que yo les manifestaba el día de ayer. Creo que el presidente debería dar ya verdaderas señales de que quiere en serio cambiar de rumbo, de que quiere en serio corregir los errores que ha venido cometiendo de forma consecutiva y de que quiere terminar su periodo. Si ustedes me preguntan a mí, y esto probablemente a muchísimos de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo sí soy un demócrata convencido, yo totalmente convencido. Por eso a mí no me gustó la jugarreta que hicieron en el municipio de Quito para destituir a Yunda, no porque se trate de Yunda, o porque Yunda sea mi amigo, porque no lo es, sino porque ahí un grupito de políticos armaron una mayoría y decidieron destituir a quien fue elegido democráticamente.
Y lo mismo pensaría yo si es que intentan hacer eso con Cintia Viterio, con el alcalde de Manta, Intriago, con el de Portoviejo, Casanova, con quien sea, porque son autoridades elegidas democráticamente. Yo creo que Guillermo Lasso tiene que terminar su periodo. Y terminará su periodo si es que es así, porque veo que además esta cosa no va a cambiar, porque si con el respaldo de los militares, y detrás del respaldo de los militares está el respaldo de la embajada, no se olviden de eso, porque acá no hay que perder de vista cuál es la jugada que seguramente deben estar preparando desde los Estados Unidos, porque el decreto 457 tiene que ver además con una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que es el que sigue diciéndole al gobierno de Ecuador qué es lo que tiene que hacer. Entonces no hay que perder de vista lo que haga la embajada de Estados Unidos a través de, por ejemplo, pronunciamientos como el de los militares, que no le van a quitar el respaldo al presidente, ergo lo que va a haber es represión igual o peor a la que hemos visto en las últimas horas en El Trébol, en San Miguel del Común o en cualquiera de los otros lugares en donde se han generado estos enfrentamientos. Yo creo que Lasso tiene que terminar su periodo y el Ecuador entonces tendrá que sacar conclusiones y sobre todo tendrán que sacar conclusiones quienes, pensando distinto a Lasso en el fondo y en la forma, decidieron votar por él simplemente por odio y por rechazo al otro candidato y a lo que representaba el otro candidato en esa segunda vuelta de abril de 2021. Probablemente lo que nos toque soportar de aquí hasta 2025, que dura el mandato presidencial, quizás va a ser mucho más doloroso de lo que hemos vivido en este primer año. Pero como sociedad y como país, vamos a tener que también empezar a ser responsables de nuestras malas decisiones. Yo siempre les digo que autoridades de elección popular como Lasso no llegan ahí de casualidad. Ellos llegan ahí por votación popular, porque los ecuatorianos que acudimos a las urnas, los 13 millones de electores, decidimos depositar nuestra confianza en determinados candidatos, y Lasso ganó. Lasso ganó con el voto de muchísimos incautos que le creyeron. Lasso ganó también por la tibieza del voto nulo ideológico, de los que pusieron por delante su odio a Correa y decidieron hacerse los cojudos. Me van a perdonar el uso de la palabra, esa palabra a mí me encanta además. Y van a tener que hacerse responsables. Vamos a tener que los ecuatorianos hacernos responsables de estas malas decisiones que tomamos en las urnas. No nos bastó con haber entregado la capital a un tipo que gobernó y administró Quito durante 5 años ebrio, que fue Rodas. Creo que no aprendimos la lección, no vamos a aprender la lección nunca. Y le faltan 3 años más de gobierno. 3 años más de gobierno en donde vamos a tener que soportar cosas como, por ejemplo, la irrupción a centros universitarios, como por ejemplo ocurrió ayer en la Escuela Politécnica Nacional, que emitió un comunicado en horas de la noche, que los compas ya lo van a compartir en pantalla para que lo lean conmigo. La Escuela Politécnica Nacional rechaza enfáticamente la irrupción inconstitucional e ilegal a sus predios por parte de miembros de la Policía Nacional, quienes con amenazas, esto es real porque me escribieron ayer en horas de la noche a relatarme, con amenazas y mentiras, este 20 de junio del 2020 lograron amedrentar al personal de guardianía hasta acceder al campus universitario. Lo señalado se constituye en un hecho que quebranta lo determinado en el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Educación Superior respecto al derecho de las universidades y escuelas politécnicas a la autonomía. Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda hacerlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública. La máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente, señala el artículo 355 de la Constitución. Exigimos el respeto a la autonomía universitaria y la inviolabilidad de sus predios.
estas acciones no abonan a buscar el diálogo ni la paz. Ayer la policía, como hizo el fin de semana con la Casa de la Cultura, entró violentamente a las instalaciones de un centro universitario como es la Escuela Politécnica Nacional. En contrapartida, quiero desde este espacio reconocer lo que siempre ha sido una actitud absolutamente humana y en casos como el de hoy, cuando vivimos un estado de represión por parte de la fuerza pública y del gobierno central, de la Universidad Politécnica Salesiana, que ayer en horas de la tarde decidió abrir sus instalaciones, abrir las puertas de su campus en el Jirón, acá muy cerca de donde está nuestra estación, para que esta sea una zona de paz y una zona de acogida humanitaria a mujeres, niños y adultos mayores de sectores indígenas que han llegado hasta la capital para refugiarse y para pernoctar durante estos días en que se encuentren acá en la capital de la República. Por un lado, esas muestras de humanidad. La Salesiana, como en muchos otros casos, como por ejemplo en el golpe a Maguad o en lo de octubre del 19, etcétera, esta vez no defraudó desde el punto de vista humanitario. Se demoraron un poquito, pero ahí estuvieron. Pero mientras hay estas muestras de humanidad, yo quiero que vean ustedes conmigo algo que no podemos dejar pasar por alto. Las imágenes de lo que sucedió ayer en horas de la noche en Tumbaco, donde gente violenta, a ver, yo acá quiero, y les decía ayer, hay que cuestionar la violencia, perdón, el video, sí, suéltale nomás, la violencia hay que cuestionar venga de donde venga, Ayer un equipo de un canal de televisión, específicamente de Teleamazonas, fue agredido por un manifestante. Yo les voy a poner el mismo ejemplo, porque ustedes pueden decirme, es que es Teleamazonas, es que la línea editorial del medio y lo que sea. De acuerdo, la sanción que ustedes le dan a un medio de comunicación es el zapping. Cambien de canal, apaguen la tele, apaguen la radio, si no les gusta este espacio, cambien, vayan a buscar otro espacio que les guste más, lo que sea, es del zapping. La sanción a un medio de comunicación es que ustedes nos dejen de leer y nos dejen de escuchar y de ver, ¿ya? Pero un piedrazo a un equipo periodístico no es justificable. Y les digo por qué. Porque si en el caso de nuestros compañeros, si sale la Denise, si sale el Pato, y resulta que van a una marcha de las Shiris, donde se juntan los panas de Lazo, o van a Tumbaco, donde están los panas de Lazo, de Polificción y de todos estos, ya, y les lanzan un piedrazo, igual lo vamos a cuestionar. El periodista, sea de Radio Pichincha o del canal que sea, lo que sale es a cumplir una orden. Y no está bien que se le reciba con ese tipo de actos violentos. Y lo que sucedió ayer en Tumbaco, en horas de la noche, es absolutamente reprochable. ¿Y eso saben quién lo consiguió? Lo consiguió gente desaforada, gente que actúa como mercenaria en las redes sociales, que durante todo el fin de semana estuvo provocando para que la gente salga a responder violentamente a los manifestantes. Ayer en Tumbaco, una persona fuera de sí, fuera de sus cabales, hacía chillar las llantas de su carro mientras disparaba un arma de fuego en contra de los manifestantes. Vámonos. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Si el Esteban le sube el volumen, perfecto. Ven, mi amor, vámonos. ¿Sí? Bueno, yo me escucho. Anita, ven. Vámonos, mi amor. Esto está muy peligroso. Ven, yo sé, mi amor. Ven, es peligroso. Te pueden estar matando. Vámonos, ves que están estos manos con pistolas. Bueno, sé, pero no, lo que querían. No, tenemos que eso es lo que querían. Estamos enfrentamiento entre ecuatorianos. Eso es algo que desde este espacio y desde este medio de comunicación jamás vamos a alentar. Jamás vamos a alentar. Salgan, defiendan sus barrios, defiendan la democracia y no sé qué. Decía por ahí algún otro en redes sociales también, tratando de alentar estos brotes de violencia entre ecuatorianos. Eso es algo que no vamos a alentar nunca. Hay que estar enfermos de odio para creer que eso está bien y para sacar pecho de esto en redes sociales. Esto nos pone, créanme, nos pone a un paso de ver escenas como las de los Estados Unidos, en donde entran tipos locos a las escuelas y a los colegios a acribillar a balazos a sus compañeros, o cuando entran como locos a salas de cine o a bares o a discotecas gays a acribillar a balazos a gente inocente.
Estamos a un paso. Porque además acá hay gente que está alentando ese tipo de locura, de terror lo que está pasando en este país. Irresponsables. Tienen una arma que es la comunicación. Estos aparatitos y los miles de gente que les retuitean, que les dan like, que les leen, que les comparten las tonterías que ponen, es súper peligroso. Y están utilizando de la peor manera, irresponsablemente, esto, la comunicación, que debería servirnos para otras cosas, cosas más positivas. Un poco de sensatez, nada más lo único que se les pide. Y yo no estoy hablando desde mi privilegio, me dicen, desde tu privilegio dices que Lasso tiene que quedarse 3 años. Yo le insisto, yo soy demócrata. Y en democracia eligieron a esto como presidente. Y creo que los ciudadanos también tenemos que hacernos cargo de nuestras malas decisiones. A mí no me reprochen, yo no voté por Lasso.